Bueno, vamos al libro de Levítico. Vamos a continuar en esta misión que tenemos de enseñar toda la Biblia. Y hemos ya enseñado y hemos estudiado el libro de Génesis, estudiamos el libro de Éxodo y vamos a continuar a través del Antiguo Testamento viendo el tercer libro de lo que conocemos como los libros de Moisés, que es el Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Y es interesante porque a veces, si uno le preguntara a un cristiano cuáles serían quizás los siguientes libros a estudiar, a leer, probablemente Levítico no aparece en el ranking de nadie, porque realmente muchos cristianos le sacan la vuelta a este libro. No lo ven muy complicado, mucho sacrificio, mucha sangre, muchas cosas que no entendemos. Pero realmente, ¿por qué estudiar Levítico? La pregunta sería, ¿por qué no? ¿Por qué no estudiar Levítico? Pero Pablo nos dice que la palabra de Dios y toda la palabra de Dios está inspirada por Él. Realmente Él ha exhalado, Él nos ha transmitido su palabra para que podamos conocerle, y que esa palabra, toda esa palabra que dice Pablo ahí en Timoteo, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, es útil para diferentes cosas, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y dentro de toda esa palabra inspirada por Dios está el libro de Levítico también. Entonces no es un libro aparte que esté como que fuera del propósito con el cual Dios nos ha dejado toda su palabra. Jesús dijo algo muy importante que tenemos que nunca olvidar. Y él dijo que las Escrituras daban testimonio de Él. Las Escrituras daban testimonio de Él. Eso apareció en Juan 5:39. Y en las Escrituras está el libro de Levítico. Y en el libro de Levítico también las Escrituras dan testimonio de Jesús. Pero me acuerdo mucho y me gusta mucho cuando Jesús ha resucitado, y cuando se acuerdan de los discípulos que van camino a Emaús, dice que iban tristes, que iban como que desanimados y realmente como que un poco desilusionados de la realidad de que Jesús había muerto, y estaban como que volviendo a su vida anterior. Y dice que Jesús se le aparece en el camino y les empieza a hablar. Y dice que Jesús cuando reconocieron, le empezó a hablar desde el Antiguo Testamento, agarró desde lo que Moisés decía, de lo que la ley decía, y fue avanzando y mostrándole todo lo que decía la Escritura de él. De hecho, en Lucas 24:27 aparece eso, y él dice así: comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Dice que comenzó con Moisés, y Moisés es el autor de este libro. Por lo tanto, Jesús pasó por Levítico y les mostró dónde hablaba Levítico de Jesús. Y dice que esa palabra hizo arder los corazones fríos o tibios, ¿no? O desilusionados. Empezó a arder el corazón de estos 2 discípulos, y Dios usó también, sin lugar a duda, Levítico para hacer eso. Entonces, realmente es importante entender esto, ¿no? Ahora, este libro Levítico, ¿cuál es el autor? Como decíamos, el autor es Moisés, es el autor de los 5 primeros libros, y es un libro que fue validado, y esto es importante, validado por Jesús. Jesús citó en varias veces el libro de Levítico. Y eso quiere decir de que cuando él citaba algo, eso tiene una validez de por sí, que realmente echa por abajo cualquier argumento que a veces ciertos críticos o gente que ha querido como que hablar en contra del Levítico. Jesús lo cita, de hecho puedes anotar ahí como referencia, por ejemplo, Marcos 1:44 y Mateo 8:4. Ahí Jesús cita ciertas cosas de Moisés, y está refiriéndose, y Jesús está citando específicamente lo que Levítico dice. Lo que Moisés dijo en el libro de Levítico, Jesús lo estaba citando tal cual. Entonces, Jesús lo validó. Es un libro que tenemos que considerar, porque Jesús habla de él y nos da esa seguridad de que este libro es importante comprenderlo también. Pero también fue un libro que fue validado por el apóstol Pablo. Pablo también lo cita, y también eso nos da, obviamente está inspirado por el Espíritu Santo, pero eso nos da esa confianza y esa seguridad de que realmente esto es algo que es importante. Eso aparece en Romanos 10:5. La validación de Pablo de este libro. Él cita ahí en ese versículo una porción del libro de Levítico. Entonces, y este libro chécate el nivel de importancia que tenía el libro de Levítico en la cultura judía.
El libro de Levítico era el primer libro que se le enseñaba a un niño en la cultura judía. El primer libro que partían aprendiendo los niños judíos, hebreos, era el libro de Levítico. Imagínate, o sea, y es el libro que menos agarramos nosotros, pero era el libro con el que comenzaban los judíos, los hebreos desde pequeñito, con el libro de Levítico. ¿Por qué? Vamos a explicar un poquito más adelante, vamos a entender. Ahora, ¿qué quiere decir Levítico? Pues tiene que ver o relacionado con Leví o con los levitas. Esa es lo que quiere decir la palabra en sí, Levítico, concerniente o respecto a de los levitas. Pero ese nombre Levítico como que nos inspira mucho, o a veces como que medio complicado, pero es como la traducción que se hizo del hebreo al griego. Por eso se le puso ese nombre en griego, Levítico. Pero realmente este libro, el tercer libro del Pentateuco, los hebreos lo llamaron de otra manera. Y si lo pudiésemos traducir, realmente sería, este libro le pusieron y llamó. Así se llama el libro para los hebreos. Y llamó. ¿Por qué? Porque es la primera palabra o frase que aparece en el capítulo 1, verso 1. Dice, y llamó Jehová a Moisés. Ese y llamó, ese es el nombre del libro en la Biblia hebrea. Y llamó. Así se llama. Porque ese y llamó aparece repetido muchas veces a lo largo de todo el libro. Y llamó Jehová, y habló Jehová. Entonces esa es la idea, y esa es realmente la traducción literal de este libro en la Biblia hebrea. Y llamó. Los levitas o la tribu de Leví era la tribu sacerdotal. Eran los descendientes de Aarón. Y este libro habla mucho de eso, de lo que un sacerdote tenía que hacer. Cómo iban a manejar los sacrificios de una manera que Dios fuera honrado, Dios fuera glorificado. De hecho, es como podríamos decir, como algunas personas los han llamado, como una especie de un manual instructivo para el sacerdote o para los sacrificios. Y básicamente nos enseña a través del libro cómo ahora nosotros, o cómo el pueblo de Israel se podía y se tenía que acercar a Dios. Ya, esto es importante, Dios los sacó de la esclavitud, Dios los salvó. Dios no es que a través de esto Él está iniciando una relación con ellos. Dios ya los salvó y los sacó de Egipto. Y de hecho Dios se acercó a ellos. Pero ahora viene la manera en que Dios se va a revelar cómo ellos ahora se pueden y se deben de acercar a este Dios que se acercó a ellos primeros. En la manera en que ellos van a responder y cómo van a operar en esta relación que tienen con Dios. En que nos quedamos en Éxodo, el tabernáculo fue hecho y la presencia de Dios pues bajó. Y ahí nos quedamos cuando terminamos en Éxodo, ya el tabernáculo terminado. Entonces, ¿dónde están? Están a los pies del monte Sinaí, ahí están. Y viene la instrucción de Dios de lo que va a venir por delante. Y el libro de Levítico abarca más o menos como un lapso de 30 días nada más. Uno piensa que son años, pero realmente son solo 30 días de lapso de tiempo que abarca este libro de Levítico. ¿Y dónde quedaron? Pues terminando el tabernáculo, cuando la presencia de Dios se manifiesta ahí, y entre eso y cuando salen rumbo a la tierra prometida. Y son solo 30 días entre uno y otro. Y ahí al medio está Levítico. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema principal de este libro. Es importante entenderlo. El tema principal de este libro es la santidad. Es la santidad. Aparece mencionada la palabra santo o relacionada con santidad más de 85 veces solo en este libro. Y quiero leerles algo que escribió un comentarista que me gustó mucho lo que él dice respecto a este libro. Dice, la iglesia hoy en día podrá ser conocida hoy de distintas maneras. Las multitudes que asisten, los costosos edificios, los grandes presupuestos o influencias políticas, pero no se distinguiría por su santidad, la iglesia moderna. La santidad no es algo que caracteriza a nuestra iglesia, a la iglesia de Cristo, a la iglesia hoy en día. Y este libro de Levítico, ese es el énfasis. Vemos, por un lado, nos revela el carácter de un Dios que es santo, ¿ves? Que es perfecto. Pero también nos revela algo que como nosotros también ahora, una vez que hemos sido salvados, podemos y debemos también de caminar en este mundo.
El verso clave, ¿dónde está el verso clave? Mira, si tienes ahí tu Biblia, pues abre en Levítico 19. Ese es el versículo clave de este libro. Levítico 19, verso 2. Ese versículo encierra quizás el corazón de lo que el libro de Levítico es. Fíjate, bueno, 1 y 2 vamos a leer. Levítico 19, 1 y 2 dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles esto, este es el mensaje: santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Ves? Ustedes tienen que ser santos, pero la razón por la cual ustedes deben ser santos es, ¿por qué dice? Porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Entonces, a veces decimos, ¿qué quiere decir esto de santidad o de santificación? ¿Dónde entra eso en como que nuestro caminar con Dios? Y eso es muy, muy importante. Vivir una vida en santidad. No es algo que se enseña mucho quizás, o del cual hablamos demasiado, pero es algo importante, es un atributo de Dios. Y aquí Él nos dice nosotros, o el pueblo de Israel, tiene que vivir de una manera, porque finalmente este Dios que es santo, Él es así, Él es santo. El pueblo de Israel, ¿qué es lo que ocurrió con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel fue rescatado, fue salvado de Egipto. Fue sacado de 400 años de esclavitud. Y esa fue la salvación que Dios hizo para con ellos. Pero ahora que Dios se le ha revelado, que Dios ya le ha dado la ley de Dios, y ahí en la ley vemos el carácter de Dios, perfecto de Dios. Junto con eso, vemos que es una invitación ahora a caminar una vida con Dios de una manera diferente. ¿Ves? La intención de Dios o el propósito de Dios era que su pueblo, este pueblo que Él había llamado y que salvó y que sacó de la esclavitud, viviera y reflejara a un Dios en el mundo en el que ellos vivían. Un Dios que es perfecto, que es santo. Y la manera en que el mundo iba a conocer a este Dios, pues también es a través de la vida de sus hijos y la vida de esta nación. Ellos debían y habían sido llamados a reflejar este Dios que era su Dios, un Dios santo. Pero, ¿qué vemos en este libro? ¿Ves? No solamente vemos, este Dios santo y lo que debemos de hacer, sino que es reflejarlo, es vivir y que esa realidad de este Dios que amamos, este Dios que nos ha salvado, reflejarlo en la manera en que caminamos. A veces hablamos mucho de la salvación y la salvación la hizo Dios y no hay nada que podamos decir o hacer para evitar eso, ¿ves? Pero ahora cuando ya hemos sido salvos, comienza otra realidad en nuestra vida espiritual, que es caminar con Dios. Y la Biblia nos habla de que el cristiano es llevándolo un poco a nuestra realidad, no a la realidad del pueblo de Israel, pero es lo mismo para nosotros. Fueron salvados y ahora caminan con Dios. Y en ese proceso de caminar con Dios van conociendo a Dios y van siendo transformados para reflejar realmente a este Dios que los ha salvado. Y Dios les pide y les dice, esto es así, así van a ser las cosas y así tienen que caminar ustedes. Y con nosotros es lo mismo. ¿Ves? Hemos sido salvados por Jesucristo. Y eso es la salvación, pero juntamente con eso comienza otro proceso en la vida de todo cristiano que se llama santificación. De por sí ya Dios nos apartó. La Biblia habla de que somos santos y así se refiere para con los que han creído en Jesús. La idea de ser apartados para Dios. Pero juntamente con esa santificación legal, por decirlo de alguna manera, que hemos sido declarados santos, ocurre lo que es la santificación práctica, que es la transformación tuya y mía hasta el día en que me muera. De aquí al día en que me muera, del día en que recibí a Cristo hasta el día en que me muera, Dios está haciendo un proceso en mi vida que es transformarme y que Él quiere hacerme más como Jesucristo, que me parezca más al Señor. Y eso se llama santificación. Y en ese proceso no es un trabajo que hace Dios solo. En el proceso de santificación es un proceso donde tú y yo colaboramos con Dios. Es un trabajo que va junto. No es Dios me va a cambiar nada más. No, Dios me cambia, pero la Biblia dice también que tú tienes que cambiar, tienes que arrepentirte, tienes que renovar tu entendimiento. Entonces la santificación es un proceso que colaboramos con Dios. No es que Dios haces todas las cosas, no. Nosotros también vamos haciendo en el poder que Él nos ha dado para que Dios siga esta transformación.
Entonces, aquí Dios ya tiene una relación con Israel. Aquí volviendo al Levítico. No es que Dios le está diciendo, ok, si ustedes hacen esto, yo voy a ser su Dios. O yo voy a tener un pacto con ustedes. No, yo ya tengo el pacto con ustedes. De hecho, el pacto lo podemos remontar con Abraham, cuando Dios llamó a Abraham. Dios ya decidió, voy a elegir a este hombre y su descendencia, yo voy a hacer un pacto con él y con toda su descendencia. 400 años antes de este momento. Entonces Dios ya tiene una relación con ellos. Dios ya los sacó de Egipto. ¿Ves? Ya los salvó. Dios también ya les dio la ley de Dios. Y aquí viene una serie de sacrificios y ofrendas que es ahí donde a veces los fariseos se confundieron en los tiempos de Jesús. Que ellos pensaban que por hacer estas cosas, ellos iban en cierta manera a ganarse el favor de Dios. Y no es así. ¿Ves? Ahí es donde viene la equivocación. Realmente esto es una manera en cómo ahora el pueblo de Israel va a responder y va a caminar porque ya han sido salvados por Dios. No es para que Dios los salve, sino que como ya han sido salvados, como ya tienen una relación con Dios, esta es la manera en que ahora ellos pueden y deben de caminar. Un bosquejo así como que rápido de este libro lo podríamos dividir quizás en 5 partes. Y todo tiene que ver con, podríamos decir, con santidad. Del capítulo 1 al capítulo 7, podríamos llamarlo como una ofrenda santa. Y Dios va a hablar todo lo que tiene que ver con las ofrendas y los sacrificios que el pueblo de Israel va a hacer. Del 1 al 7, una ofrenda santa. Del capítulo 8 al capítulo 10, un sacerdocio santo. Aquí vienen las especificaciones que el sacerdote y los sacerdotes y sus descendientes van a tener que hacer en el oficio que ellos tienen. Del capítulo 11 al capítulo 17 vemos una nación santa, lo que Dios va a pedir o lo que Dios va a determinar. Y por último, del 18 al 27 vemos una tierra santa. Todo tiene que ver con santidad. Esa palabra está repetida muchas veces. Entonces, una ofrenda santa del 1 al 7, del 8 al 10, un sacerdocio santo, del 11 al 17, una nación santa, y del 18 al 27, una tierra santa. Así que vamos a comenzar con el capítulo 1, verso 1 al 2, y dice así. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Y un pedacito del 3 dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Y ahí después vamos a seguir leyendo. Entonces aquí es como la continuación de donde nos quedamos en Éxodo. Y Dios empieza a hablar, va a hablar de muchos sacrificios y va a ser como que bien sangriento esto. Mucha sangre, muchas cosas de sacrificios y ofrendas. Y es importante entender, porque como dijimos hace un ratito, aquí también aparece Jesús, ¿ves? Entre líneas podemos ver a Jesús acá. Entonces Dios comienza diciéndole ahí en el verso 1 que Dios llamó a Moisés. Y me gusta eso. Cómo Dios va hablándole a este hombre y va llamándolo. ¿Te acuerdas cuándo lo llamó en un comienzo? Dice que lo llamó desde ¿dónde? Desde la zarza ardiendo. Dios llamó a Moisés. De hecho, la película esa que hicieron ahorita es bien distorsionado de lo que dice la Biblia, pero es la zarza ardiendo. Ahí se le manifiesta Dios a Moisés y lo llama. Después, cuando ya pues pasa todo y llegan al monte Sinaí, dice que Dios también lo llamó desde el monte Sinaí a Moisés. Pero ahora dice que lo llama desde dentro del tabernáculo, lo llama, lo invita a Dios a escuchar, a prestar atención a lo que Él le va a decir. ¿Ves? Dios tiene esta relación con Moisés y se le revela no solamente a él, sino que a través de él a todo el pueblo. Y habla de este tabernáculo, ¿ves? Ya está construido, ya está terminando. Ahora vamos a echarlo a funcionar, vamos a comenzar a implementar este tabernáculo que era el lugar donde Dios se encontraba con su pueblo, era el punto de encuentro entre el Dios y el pueblo de Israel. Él estaba ahí en medio del campamento y era un lugar donde ellos podían tener la seguridad de que Dios estaba con ellos a partir de ahí en adelante. Ya estaba existente. Y dice, es interesante, fíjate, dice que habla a los hijos de Israel este mensaje. Y realmente del capítulo 1 al capítulo 5 va a hablar de estas ofrendas y de estos sacrificios. Y estas ofrendas y sacrificios es para todo el pueblo, no es para los sacerdotes nada más. Este mensaje es para el pueblo de Israel en general. Estas ofrendas y estos sacrificios que ellos van a hacer, que Dios va a determinar, es algo que cada hebreo
podía hacer e iba a hacer. No es solamente para los sacerdotes, era para el hebreo común y corriente. Y vemos que Dios instaura una serie de ofrendas y de sacrificios en su vida, en su relación entre ellos. ¿Cuáles son esos 5? Los vamos a ver uno por uno. Hoy solamente vamos a ver el primero. La primera ofrenda, el primer sacrificio es que aparece ahí en el verso 3, que es el holocausto. El holocausto es el primero, que es una ofrenda quemada o un sacrificio que se va a quemar. Después la segunda ofrenda es una ofrenda que dice una ofrenda de cereal, lo vamos a estudiar más adelante. La tercera es una ofrenda de sacrificio de paz. La cuarta es una ofrenda de sacrificio por el pecado. Y la quinta es una ofrenda por el sacrificio por la culpa. Pero la primera que vemos acá es la del holocausto. Fíjate otra vez el verso 3. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Fíjate el verso 4. Y pondrá, vamos a leer hasta el 9. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará al becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará con aguas los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Y leamos hasta el final. Si su ofrenda para el holocausto fue del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor, lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo. Y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. La última parte es, si la ofrenda, verso 14, si la ofrenda para Jehová fuera holocausto ahora de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar. Y le quitará, dice, el buche y las plumas, la cual echará junto al altar hacia el oriente y en el lugar de las cenizas, y la endera por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Es como una repetición. Parte una, o sea, la del 1 al 9, la otra y la otra es exactamente lo mismo, solamente con diferentes animales. Mucha sangre, muchas cosas así, bastante pues de animales y sangre y sacrificios y todo eso, ¿no? Esa es la manera en que Dios le está enseñando algo al pueblo hebreo, al pueblo judío. Volviendo al principio, este holocausto. ¿Qué es el holocausto? Lo que distingue al holocausto, básicamente, a diferente de otros sacrificios, es que se quema totalmente. Es un sacrificio que se quema todo. Todo se quema. No es algo que se aparta y que se guarda y que se lo comen los sacerdotes. No, todo se quema. Todo se quema. Eso quiere decir de que este sacrificio es un sacrificio completo, total. No se guarda absolutamente nada y nadie se come nada. Lo segundo que vemos en cada animal, en cada como que opción que Dios le da, opción A, opción B y opción C, es que es un macho. Debe ser un macho el animal que se va a sacrificar. ¿Y cuáles son las opciones? El becerro o del rebaño o un ave. De hecho, si se recuerdan, cuando Jesús nace, ¿se acuerdan? Lo vimos en Lucas. Sus papás, cuando fueron a ofrecer el sacrificio, lo hicieron con la opción C, que es la opción de más abajo, la más accesible. Porque realmente Dios le da opciones para todos los bolsillos, por decirlo de alguna manera. El que no tenía mucho
daba de la opción de los palominos, de los pajaritos, de las aves. El que tenía recursos lo hacía del becerro, de la primera opción. Pero realmente cada sacrificio era lo mismo, solamente era como que diferentes opciones para la economía de diferentes familias. Pero era un macho y se sacrificaba, se traía a la entrada del tabernáculo, a la entrada del lugar donde estaban los sacerdotes adentro. ¿Qué otra cosa vemos? Que tenía que ser un animal sin mancha, o sea, sin defecto. Y eso te habla de que realmente cuando tú ibas a ofrendar algo, debías de ofrendar lo mejor. Lo mejor. No era así como que, a ver, este animal se ve medio enfermo, yo creo que tiene 3 días más de vida, ese es el que voy a sacrificar. No, realmente elegías el mejor. Y eso te habla de que el ofrendar te tenía que costar algo. Había un costo que pagar, ¿ves? No dabas lo que te sobraba, no dabas lo que quizás ahí, no, dabas lo mejor. Era la mejor ofrenda. De hecho, le costaba algo y este sacrificio era algo que ellos daban de lo que tenían, no era algo que compraban, sino que realmente tenían que dar de lo que ellos tenían, lo mejor de lo que ellos tenían. Y era algo seleccionado, era especialmente seleccionado para ese sacrificio que voy a darle a Dios. Dice también, fíjate en el verso 3, que era algo que se hacía delante de Jehová. O sea, este sacrificio era para Dios. No es para el sacerdote, no es para el hombre religioso, por decirlo de alguna manera. Es para Dios, es algo que cada hebreo iba a hacer para Dios. Personalmente con Dios. Lo otro, fíjate también... Verso 3 dice, de su voluntad. Es interesante eso. De su voluntad dice el verso 3. Lo ofrecerá. O sea, esta ofrenda, este sacrificio era algo voluntario. No era algo obligatorio. Era algo voluntario. O sea, lo que Dios está estableciendo, que Él quiere algo del corazón. ¿Ves? No quiere algo obligado, algo manipulado. Realmente Él quiere, dentro de las directrices que Él está dando, Él quiere que sea lo que se le dé, sea algo que provenga del corazón, algo espontáneo. Y a Dios le agrada esas cosas, ¿ves? Algo que nazca de nuestro corazón. No por una imposición o no por una manipulación, sino que algo que nazca realmente de lo más profundo de nuestro corazón. Y eso es lo que dice Dios, según su voluntad. Otra cosa importante, fíjate. Está ahí en el verso 4 y es muy muy importante. Dice, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces tú venías con tu animalito y llegabas ahí a la puerta del tabernáculo. Y lo que hacías era, agarrabas ese animal y ponías tu mano sobre. Lo ponías. Como que imponías manos. Pero no era así como que nada más como que lo tocas, ¿no? Sino que la idea de la palabra en el hebreo es que realmente lo agarras y lo aprietas y como que lo presionas a la cabeza del animal. Estás ahí presionando muy, muy, muy fuerte. Y la idea es que ese era algo simbólico. Era, a través de eso, el pueblo hebreo, ellos estaban en cierta manera simbólicamente haciendo una transferencia al animal. Porque ese animal iba a ser sacrificado por sus pecados, ¿ves? Entonces ellos al tocarlo estaban haciendo eso, estaban transfiriendo simbólicamente su pecado a ese animal que iba a morir inocente por ellos. Y la idea de poner, que dice ahí, que ponían su mano, no simplemente es como tocar, sino que tienen la idea de depender de o de confiar en. Entonces cuando ellos lo tocaban, lo que estaban haciendo era un simbolismo de transferir. No era que el pecado pasaba realmente, sino que es un simbolismo, ¿ok? Pero como que transferían simbólicamente su pecado, pero ellos al apoyarse estaban haciendo eso. Estaban confiando en ese sacrificio en su lugar. Era una confianza que ellos tenían en que ese animal iba a morir en lugar de ellos por su falta, por su pecado. ¿Qué más quiere decir eso? El animal que se sacrificaba era un sustituto, ¿ves? Era un sustituto de la gente. La gente no tenía que morir por su delito, sino que
al hacer eso, le estaban transfiriendo y el animal ocupaba el lugar de ellos. Ocupaba y moría por su pecado. Era un sustituto el animal. Y dice otra palabra importante, dice ahí que, fíjate el verso 4 al final, y será aceptado para expiación suya. La palabra, y aquí vamos a ver diferentes palabras que en el Nuevo Testamento, pues Pablo usa mucho, por ejemplo, en el libro de Romanos. Pero aquí usa una palabra, Dios, que es expiar o expiación. Hemos quizás escuchado esa palabra muchas veces y a lo mejor no entendemos lo que significa. Pero expiar quiere decir cubrir. Eso quiere decir, cubrir. Entonces, este animal, al morir, iba a cubrir eso, iba a cubrir su pecado, por el cual ese animal iba a ser sacrificado. Entonces, este animal inocente, esta víctima inocente, moría y daba su vida y era sacrificado para cubrir el pecado del que iba y lo ofrecía en el tabernáculo. ¿Ves? Era cubrir algo. Eso quiere decir expiar. Era una especie de recubrimiento, podríamos decir, una protección en contra de la condenación que Dios podía, con toda justicia, pues decir sobre una falta o sobre un pecado. Entonces este animal inocente moría y esa falta, ese pecado quedaba cubierto y Dios ya no tenía por qué condenar esa falta. El sacrificio del animal inocente, esto es importante, después lo vamos a leer en, por ejemplo, lo que dice Hebreos, pero era un recubrimiento temporal. Era temporal nada más, no era eterno, no era para siempre. ¿Qué procedía después? Vemos como que todo el procedimiento de esta ceremonia. Finalmente, el que iba a adorar a Dios degollaba al animal. Él lo hacía, no el sacerdote. Él lo hacía. Es como si tú agarraras ahí el animal y le cortabas la cabeza. Bastante, pues mucha sangre y muy fuerte. Pero lo degollabas. Ahí quedaba el animal en la puerta y ahí lo agarraba el sacerdote y agarraba la sangre, la tiraba en el altar y hacía lo otro, que dice que lo partía y lo ponía sobre el altar para que finalmente en el fuego el animal fuera quemado y fuera totalmente consumido. Se aprovechaba todo se quedaba ahí. Dice que antes de eso también le lavaban los intestinos, o sea, las partes internas, y también las piernas al animal sacrificado. Se las lavaban con agua y finalmente todo era quemado. Y eso se repite con el ganado, con el rebaño y con las aves. Es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Es el que tiene mucho puede esta opción, el que tiene más o menos puede esta opción y el que no tiene nada puede esta otra opción. Y esa es la manera en que ellos van a aprender esto de la santidad, de esta manera de acercarse a Dios. ¿Ves? Alguien tiene que morir. Dios estableció su ley. ¿Y sabes lo que ocurrió con la ley? Enseguida nos demostró que nosotros violamos la ley a cada rato. No la podemos cumplir. Entonces, ves los 10 mandamientos y dices, o sea, ¿quién puede cumplir eso? Nadie. Entonces, enseguida viene junto con la ley la transgresión. Y la ley de Dios nos muestra nuestra culpabilidad, que no podemos vivir bajo ese estándar. Y Dios jamás dio la ley para que nosotros vivamos por ese estándar. Hay gente ingenua que piensa que puede vivir por los 10 mandamientos. Y nadie puede vivir. O sea, con el primero ya quedamos atorados. No podemos seguir para abajo. Dios nos dio la ley para demostrarnos su perfecto carácter. Y dice Pablo que Dios nos dio la ley para hacernos culpables, para mostrar nuestra culpabilidad y para mostrarnos de que necesitábamos un Salvador. Y por ahí donde viene Jesús, ¿ves? La ley preparó el camino para que viéramos de que realmente alguien necesitaba salvarnos. Entonces, la ley es perfecta, nos revela el carácter de Dios, nos revela nuestra condición, que necesitamos un Salvador, que hemos transgredido la ley de Dios. ¿La hemos transgredido? Entonces, ahora Dios lo que va a hacer, instaura una serie de sacrificios y ofrendas para cubrir esa transgresión, ¿ves? Porque nos damos cuenta que hemos fallado, le hemos fallado a Dios. Entonces Dios va a instaurar una serie de sacrificios, de ofrendas para cubrir nuestra falla, Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Tiene mucho que ver.
Y tiene mucho que ver con Jesús. Aquí está Jesús, aquí. ¿Ves? Porque la Biblia nos dice que Jesús es el perfecto sacrificio de Dios. Él es el perfecto. Y en cada una de estas cosas podemos encontrar y podemos ver a Jesús. De hecho, volviendo al primero, que es un sacrificio que es totalmente quemado, o sea, totalmente consumido, nos vemos a Jesús ahí, ¿ves? Jesús, ¿qué es lo que nos dio? Nos dio su vida. Él dio su vida completa. No es que en una parte o que simplemente Jesús como que en un área de su vida nos mostró lo bueno. No, Jesús vivió una vida totalmente entregada al propósito con el cual el Padre lo envió. Perfecto, completo. Esta idea del macho, pues es Jesús se hizo hombre. Se hizo hombre. Y esta idea de sin mancha, de perfecto, de seleccionado, también lo vemos en Jesús. ¿Ves? Lo vemos ahí. Mira, vamos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, versos 19 al 20. Pues vamos a leer del 18 al 20. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Dice así. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fíjate lo que dice ahí, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros. Aquí vemos dos cosas que tienen que ver con este macho sin mancha que vemos acá, sin defecto. Primero eso, ¿no? Que dice que es sin mancha. Jesús fue sin pecado, se manifestó en este mundo sin pecado, sin ninguna falla, como dice acá. Es un perfecto cordero, un inocente que vino a morir en nuestro lugar. Pero no solamente dice eso, Pedro, me gusta lo que dice el verso 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y ahí tiene que ver con estos animales que eran elegidos con un propósito muy específico. ¿Ves? Jesús fue sin mancha, sin pecado, pero también fue seleccionado específicamente para esta tarea que el Padre le encomendó. ¿Ves? Que Dios no mandó a un ángel a morir por nosotros. Dios no creó un ser de la nada para morir por nosotros. Dios mismo vino por nosotros. Dios se hizo hombre en Jesús, en su Hijo. Entonces vemos eso, sin mancha, sin defecto. Vemos a Jesús aquí. Y ves cómo Dios está instaurando una serie de cosas para que cuando Jesús viniera pudiésemos reconocerlo. ¿Ves? Todo el sistema del sacerdote, de un mediador entre el pueblo y Dios, Moisés, después los sacerdotes, todo un sistema, toda una manera en que Dios está como entrenando al pueblo para que cuando venga el Hijo de Dios lo puedan recibir. ¿Y qué pasó? Muy pocos creyeron, corazones duros. Pero Dios está preparando el camino para mostrarnos, para revelarnos realmente quién era este Salvador que iba a venir, que era Jesús. También dice aquí, volviendo a Levítico, que dice que este sacrificio era delante de Jehová, era delante de Dios. Eso lo ves en Jesús siempre. Jesús vivió para hacer la voluntad de su Padre. Lo más importante para Jesús no era lo que la gente decía, sino que era realmente vivir y agradar a su Padre. Él vivió para complacer a su Padre. Dice que hacer la voluntad de su Padre era su comida, era lo que lo sostenía. Lo que realmente lo mantenía era hacer la voluntad de su Padre. Él vivía para eso, vivía para su Padre. También esa idea de que de su voluntad ofrecerá a la puerta. ¿Sabes qué? A veces, me acuerdo hace mucho tiempo, toda esta polémica que se armó con la película La Pasión de Cristo, que era una película que dejaba mal a los judíos porque los judíos crucificaron a Jesús. Y se nos olvida lo que Jesús dijo, que nadie le toma la vida, Él la pone. ¿Ves? No es que la situación de Jesús se le salió de control y como que la gente se apoderó de Él y Él no pudo hacer nada. No, Jesús vino voluntariamente a morir por nosotros. Voluntariamente Él quiso venir. Mira, vamos a Juan 10.
Juan capítulo 10. Es importante entender que realmente la venida de Cristo fue algo que Él quiso hacer. El Padre lo envió, pero Él estuvo dispuesto, y era su voluntad el venir. Juan 10, versos 17 al 18. Fíjate, Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Ves? Este sacrificio, Jesús, representado en un animal, el simbolismo que iba a cumplir Jesús es eso, es Jesús viniendo voluntariamente, muriendo voluntariamente por nuestros pecados. ¿Ves? Voluntariamente. Pero también tiene que ver algo con nuestra vida práctica, porque aquí finalmente Dios está hablando de una ofrenda que el pueblo iba a ofrecer. Bueno, Jesús se ofreció como una ofrenda voluntaria, pero también es importante no olvidarnos lo que estudiamos, por ejemplo, en Corintios. Que cuando Pablo habla de las ofrendas, de lo que damos a Dios, es algo que hacemos voluntariamente. ¿Ves? Voluntariamente. Dice Pablo ahí en 2 Corintios, creo que es que damos como cada quien propuso en su corazón. Así damos a Dios, así ofrendamos a Dios, voluntariamente, no manipulados. Otra cosa, otra identificación con Jesús, de poner la mano y de este animal sustituto que muere en lugar de la transgresión, muere en lugar del pecado, es eso, es Jesús. ¿Ves? Jesús fue y es nuestro sustituto por cada uno de nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto. Él va no solamente a cubrir, sino que Él va a borrar los pecados. Por eso yo decía que cuando dice ahí Dios de que va a ser aceptado para expiación, esa expiación o esa cobertura fue temporal, no fue para siempre, porque la Biblia dice que no fue para siempre, sino que fue temporal. De hecho, lo pueden anotar, no lo busquen, pero en Hebreos 10:4, el autor de Hebreos dice lo siguiente: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y si hay un libro que podías leer paralelo a Levítico en nuestro viaje por Levítico, es el libro de Hebreos. Es la contraparte a Levítico. Ahí ves a Jesús como el sacerdote, tiene que ver toda esta cosa de los sacrificios y cómo Jesús representa cada sacrificio. Pero ahí dice que la sangre de estos animales no puede borrar los pecados, no los puede quitar, solo los cubría. Y esa cobertura era temporal. ¿Por qué? Porque Dios estaba esperando que viniera Jesús. Él iba a enviar a Jesús. Y Jesús sí iba a borrar los pecados, sí los va a quitar. Pero mientras viniera la solución definitiva, Dios instauró estos sacrificios para cubrir la falta, para cubrir los pecados. Entonces, expiación es cubrir, pero en el Nuevo Testamento vemos otra palabra que agarra importancia, que es propiciación. ¿Han escuchado esa palabra? Propiciación. Propiciación podríamos definirlo así. Propiciación es el sacrificio de Jesús, o el sacrificio de Jesús que satisfizo y eliminó la justa ira de Dios. Propiciación es el sacrificio de Jesús que satisfizo y eliminó la justa ira de Dios. ¿Ves? Dios está airado y con justa razón en contra del pecado. Pero al venir Jesús, Él fue nuestra propiciación. O sea, con su sangre, con su sacrificio, la ira de Dios, el enojo de Dios en contra del pecado fue aplacada, fue eliminada. Ahora, ¿eso es válido para todos? Pues no. Es para los que ponen la mano, ¿ves? La persona cuando iba tenía que poner la mano y recargarse y confiar en que ese animal estaba muriendo por su pecado. Y es lo mismo hoy en día. ¿Ves? El sacrificio de Jesús, Jesús murió para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Entonces, para que este sacrificio, para que este borrar de pecados, este quitar de pecados ocurra en tu vida, tú debes de confiar y recargarte y confiar y depender del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Y cómo lo haces? Lo haces confiando en Él. Lo haces reconociendo a Jesús como tu Salvador.
No es simplemente una declaración de que un día levanté mi mano y esa oración fue mágica. No es eso. Hay mucha gente que levanta la mano y está confundido. Es realmente entender de que ¿quién es Cristo? ¿Ves? ¿Qué es lo que hizo por ti? Él murió en tu lugar, en mi lugar. Y cuando yo lo confieso, cuando yo creo en Él, cuando yo empiezo a caminar detrás de Él, es realmente ahí que he demostrado que yo he creído de verdad. Cuando mi vida ha cambiado, cuando me he arrepentido, cuando realmente estoy haciendo lo que hacían ellos, aprieto y me sostengo sobre este sacrificio que estoy confiando que Dios va a recibir por mi ofensa. Entonces debo de creer. Jesús satisfizo y aplacó la ira de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Lo pueden anotar los que toman apuntes. Dice lo siguiente, Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, en la cruz ocurrió una transferencia. ¿Ves? Lo mismo que poniendo la mano sobre el animal. El hombre, el hebreo, ponía la mano sobre el que iba a sacrificar y simbólicamente estaba transfiriéndole su pecado. Y ese animal moría en lugar del hebreo. En Jesús dice aquí, 2 Corintios, que hubo una transferencia. Él tomó nuestro pecado. Él tomó tu pecado, Jesús. Y Él lo cargó en la cruz. Y Él se hizo pecado. Y su justicia fue transferida a ti y a mí. Hubo un intercambio, ¿ves? Y ya no tienes que pagar tú, ni yo, porque no tenemos cómo pagar nuestra deuda con Dios. Pero Jesús sí tenía, ¿ves? Vivió una vida perfecta, en santidad. Y al ocurrir ese intercambio en la cruz, pues la ira de Dios fue aplacada para todos aquellos que han tomado a Jesús y han creído en Él de verdad. Y han rendido su vida a Él. Debo de creer en Jesús, de verdad. No es algo simplemente que digo con mi boca, es que dice, cómo mi corazón lo ha asimilado, mi vida está caminando en una dirección que refleja que realmente he creído en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, ¿o no? Algo bien importante, cuando el hebreo llegaba con el animal para sacrificar, acuérdate que decía que era un animal que tenía que ser sin mancha, puro. ¿Quién hacía esa revisión? La hacía el sacerdote. Entonces el sacerdote venía e inspeccionaba al que iba a ser sacrificado, no al adorador. Y eso es lo que ocurre con Dios, ¿ves? Dios no te va a examinar a ti porque no es a ti a quien te examina. Examina al que va a ser sacrificado. Examina a Jesús. Por eso podemos estar tranquilos. Porque Dios no me va a revisar a mí. Mira al que está siendo sacrificado, que es Jesús. Porque Él es sin mancha. El adorador tiene mancha. Por eso está trayendo este animal para sacrificarlo. Porque está lleno de mancha. Es culpable. Y el sacerdote revisa al animal para ver efectivamente que está limpio. Y puede ser sacrificado. Y es lo mismo con el Padre. ¿Por qué Dios nos acepta? No por lo bueno o lo malo que ve en ti y en mí. Es porque ve a Jesús. Y por eso tenemos, dice Hebreo, entrada confiada al trono de gracia, porque no es a ti quien está observando. Si realmente estás apoyándote en este sacrificio que Dios proveyó para tu lugar. Pero si no estás confiando y apoyándote y descansando en el sacrificio de Jesús, estás en un problema con Dios. Y Dios no quiere que estés en ese problema. Él proveyó de una solución. El animal degollado, la otra parte. Sangre por todas partes. ¿No? Mucha sangre. Y cuando degollabas al animal empezaba a morir lentamente, ¿ves? Y ves a Jesús, un camino a la cruz brutal. ¿Ves? No es simplemente que Jesús, que Dios se hizo hombre y murió, ¿ves? Es la manera en que murió. O sea, Jesús llegó con su cara desfigurada a la cruz, llegó desde antes así. Los muchos prisioneros romanos morían en los latigazos.
Ni siquiera alcanzaban a llegar a la cruz, de lo brutal que eran los romanos. ¿Cuántos latigazos le dieron? 39. ¿Y esos látigos, has visto cómo eran los látigos romanos? Era horrible. A veces quedaban sus órganos expuestos y así tenían que aún cargar la cruz y irse a ser crucificados. Jesús llegó desfigurado, ¿ves? Todo lleno de sangre. Incluso en el trayecto hacia el Calvario tuvo a que alguien ayudarle a Jesús a cargar la cruz. ¿Se acuerdan de eso? Porque no podía. No podía. Y todo este animal degollado, lleno de sangre, ves a Jesús así, siendo torturado por ti y por mí. Lo último que dice que es interesante, que con agua se tenían que lavar los intestinos y las piernas. ¿Te acuerdas qué pasó con Jesús? Dice que acá que el animal era como que degollado y era como que se desarmaba y en parte se ponía todo para ser quemado, ¿ves? ¿Por qué? Porque así en partes se quemaba más rápido. No así el animal así como que puesto así entero para que se quemara, sino que lo cortaban y en partes ardía más rápido. Pero dice que las partes internas y las piernas eran lavadas con agua. ¿Te acuerdas cuál era la prisa con Jesús cuando estaba en la cruz? Que tenían que morir y tenían que bajarlo a la cruz antes de que comenzara el día de reposo. Prisa, ¿no? ¿Y cuál era una de las técnicas? Le quebraban las piernas a los crucificados para que murieran rápidos, asfixiados. Pero con Jesús no fue necesidad, murió antes. Y se cumplió lo que dijo, que nadie iba a quebrarle un solo hueso a Jesús. Pero esa era la prisa. Viene el día de reposo y hay que bajarlo a la cruz y hay que sepultarlo. Pero ¿te acuerdas lo que hicieron? ¿Qué es lo que le pusieron en el costado? Una lanza. ¿Y qué salió cuando le sacaron la lanza? Agua y sangre. ¿Y qué es lo que, dónde manchó el agua y la sangre? Las piernas. Dice que este animal, las piernas van a ser lavadas con agua. Como Jesús. El agua y la sangre chorreando sus piernas. Y finalmente quemado totalmente en el altar. O sea, eso quiere decir de que este sacrificio era perfecto, era completo. ¿Y qué dijo Jesús al final? Consumado es. O sea, ya, perfecto. Mejor que esto nadie lo puede hacer. Nadie lo va a hacer jamás. Consumado es. Y eso quiere decir de que el Padre aceptó este sacrificio de su Hijo. Perfecto. Ahí está, ¿ves? Jesús, el perfecto sacrificio de Dios por nosotros. Y eso es Levítico, ¿ves? Es ver a Cristo, es ver a Jesús. Miles de años antes, Dios mostrándonos entre líneas su plan redentor por ti y por mí. Ahora, ¿solo podemos aprender algo de Jesús? ¿O solo tiene que ver con Jesús? Creo que tiene algo que ver con nosotros también. Y con esto vamos a terminar. Si por favor vas a Romanos 12. Romanos capítulo 12. Quizás es una porción que recordamos o que hemos leído un par de veces, o quizás muchas. Pero aquí Pablo se ha tomado 11 capítulos para explicarnos la condición del hombre, la solución de Dios y todo lo que le costó a Dios el salvar a la humanidad. Y recién en el capítulo 12, Pablo empieza a decir, bueno, ahora así vamos a responder nosotros. Así vamos a vivir nosotros. Y es lo mismo que el Levítico. Dios ya los salvó. Ya los sacó de la esclavitud. Ya todo esto le costó a Dios sacar a Israel de Egipto. Bueno, ahora ustedes van a vivir y pueden vivir de esta manera. Y es lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos. Fíjate, Romanos 12, 1. Así que, o sea, por todo lo anterior, o sea, por todo lo que hay en el capítulo 1 al 11, por todo eso, por todo lo que Dios hizo, dice, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo,
santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando Pablo está hablando de un sacrificio vivo, está pensando en un holocausto. Está pensando en esto que está descrito aquí en Levítico. Pero dice que es un sacrificio vivo. Nosotros tenemos que vivir así, como un sacrificio vivo, como un holocausto. Y un holocausto se quema todo, ¿ves? Se ofrece completamente. Y eso es lo que Pablo está diciendo, ¿ves? Ahora, por todo lo que Cristo ya hizo por nosotros, yo me ofrezco y me puedo ofrecer completamente a Dios. Y eso es lo que Dios anda buscando. Así podemos responder basados en lo que Él ya hizo por nosotros. No es que yo me voy a ofrecer como un sacrificio vivo para que Dios me ame, o para que Dios me reciba, o para que Dios me acepte. Él ya me aceptó, Él ya te aceptó, ya te ama. Él te salvó. Pero ahora nosotros como humanos, como al ver la obra de Cristo, respondemos de una manera, como Pablo dice acá. Y empieza a hablar de cómo podemos responder. Y ves las cartas de Pablo y siempre ese es el orden. Ves en Efesios, del 1 al 3, todo lo que Dios hizo, todo lo que Cristo hizo. Y del 4, 5 y 6 es como ahora nosotros respondemos. Siempre es así, siempre es ver lo que Dios hace. Y bueno, ahora yo respondo así. Me presento como un sacrificio vivo. O sea, es todo consumido, todo quemado. Ya no vivo para mí, vivo para Dios. Y dice que es un sacrificio vivo. No es que te mueres ahí, sino que siempre estás viviendo así. Estás vivo, pero estás viviendo completamente para Dios. Salvación, después santificación. Ahora, la pregunta es, ¿en qué parte de nuestra vida todavía no está siendo consumida para Dios? No está ardiendo, ¿ves? A lo mejor he puesto un pedazo de mí nada más en el sacrificio. Sí, le he rendido a Dios esta área de mi vida, pero esta otra, no. Aquí sigo mandando yo. Y no me he dado todo a Él. Tenemos que pedirle a Dios de que nos muestre, ¿ves? Que nos traiga convicción. ¿En qué área de nuestra vida no estamos dejándonos transformar y caminar con Dios en una vida diferente a la que este mundo nos dice que debemos de vivir?